Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Virtuosa. Estoy muy contenta de volvernos a encontrar en este mismo lugar donde los dejé el mes pasado. Así que hoy iniciamos el mes de agosto con nuestra invitada especial, con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Cristel, muy bien y también encantada de estar aquí. Bueno, dije iniciamos nuestro mes de agosto, pero realmente estamos finalizando nuestro mes de agosto. Así que estoy muy contenta de que ya estamos a la mitad del año. Pero también mientras leía mi devocional todas las mañanas, siempre también pensaba que qué increíble que podamos aprender algo nuevo cada día. Aunque ya tengo varios años, todos los días puedo aprender algo nuevo. Y esto te lo agradezco a tu devocional, Mónica. Y yo se lo agradezco a los autores que leo porque en realidad escribir es reinterpretar lo que uno ha leído. Cualquier persona que está leyendo Virtuosa se dará cuenta de que yo cito mucho a muchos autores y por supuesto la Biblia, evidentemente. Y eso es un poco lo que yo hago al escribir, ¿no? Empaparme de lo que otros escriben y que estoy tan agradecida. Y cada vez que una chispa me hizo sentir, aprendí algo, me siento en la obligación moral de compartirlo. ¿Podrías decir que esa era tu misión al escribir un devocional para damas? ¿Cuál era tu misión? Una de las misiones, sí. La misión esencial es aportarle a cada lectora por la mañana algo que la ponga en un espacio mental que le ayude a lo largo del día. Esa es la misión que siempre tuve antes de sentarme a escribir cada página. Y luego hay misiones secundarias. Una misión secundaria es incentivar en la persona que lee el devocional a que se haga lectora, a que busque otros libros, a que indague por sí misma, a que no me crea simplemente porque yo lo digo. Digo, ay, déjame ver si esto es así, o déjame comprar este libro, o déjame seguir profundizando en este tema que es de mi interés personal. Pues yo creo que si esa era una de tus misiones, creo que lo has logrado muy bien, porque durante todo lo que lleva el año he visto que has tocado temas bastante variados. Sí. Muchos. Y quiero comenzar discutiendo este mes de agosto con un tema que me pareció bastante profundo y creo que nos pasa a todos y no todo el mundo puede enfrentarlo de una manera, por decir, sana. Y estoy hablando del duelo. El duelo. El 2 de agosto, el título del devocional es El dolor pasa, los recuerdos permanecen. Pero mira, Mónica, creo que desde el principio, no sé si yo podía seguir leyendo luego de la pregunta que lanzas aquí en la introducción, que decía, si un ángel viniera a nosotros durante nuestro más profundo dolor, por la pérdida de un ser querido y nos ofreciera quitarnos toda la pena y el duelo, pero también todos nuestros recuerdos de los años y la experiencia que compartimos, ¿aceptarías el trato? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿O consideraríamos esos recuerdos como algo tan preciado, tan infinitamente querido, que rechazaríamos comprar el consuelo inmediato? Bueno, ahí un poco a lo que estoy apuntando es que el duelo es el precio que pagamos por amar. ¿Por qué duele tanto la pérdida de un ser querido? Porque amamos tanto a esa persona y cuando esa persona fallece, el amor no deja de ser. Yo sigo amando. La diferencia está en que antes amaba a alguien que tenía un cuerpo físico que estaba ahí, con quien yo podía tener una relación basada en ese amor entre dos personas físicamente existentes. Ahora mi hijo murió, mi cónyuge murió, mi amiga murió, mi padre, mi madre murió. Mi amor no murió. Lo que ese amor ahora cambia de forma porque la persona no está físicamente ahí. Claro. A veces cuando estamos en ese proceso, ese trabajo interno mental del duelo, como no tenemos perspectiva, como el dolor lo embarga todo y nuestro cerebro está abrumado por el dolor, no nos planteamos preguntas así, que digan, bueno, está bien, yo estoy fatal ahora, tengo que hacer un trabajo, con Dios podré llegar a un punto en que pese más el recuerdo positivo de la persona que la experiencia negativa de mi sufrimiento. Ahora mismo no soy capaz de verlo. Entonces, si yo pudiera en mi duelo desde afuera plantearme, bueno, pero es que mereció la pena amar así, amar a un hijo, amar a una pareja, amar a una madre, amar a un padre. Qué distinta hubiera sido mi vida sin la existencia de esa persona. Esa pregunta creo que a más de uno que está ahora mismo pasando un duelo le va a hacer pensar y espero Dios mediante que en una dirección que le ayude en su trabajo de duelo.
Creo que tienes toda la razón, porque mientras yo leía el devocional, yo dije, es cierto, yo he perdido a personas que amo Claro. y jamás cambiaría el recuerdo que tengo de ellos por los años que todavía uno los extraña y uno duele el recuerdo, pensar que no están con nosotros. Pero simplemente no podría imaginarme tampoco mi vida sin esos recuerdos que tengo. Claro. De eso. Y esa es la razón de ser del proceso del duelo, es ese caminar, ese transitar tu sufrimiento interno hasta que llegues al otro lado del proceso del duelo y entonces puedas dedicar más horas y más espacio mental al recuerdo positivo de lo que la persona fue en tu vida que al recuerdo negativo del momento de haber perdido la persona. Y ese es el trabajo. Y creo también, Mónica, que en ocasiones cuando estamos dentro de la iglesia, y yo creo que la esperanza divina que tenemos de lo que nosotros como adventistas conocemos acerca de lo que creemos de la muerte, en cierta medida sí nos da una esperanza, y eso es innegable, una esperanza, pero el dolor también se vive de casi que de la misma manera, porque por supuesto. El dolor está ahí, eso no te quita el dolor. Claro, el cristiano no es menos humano que cualquier ser humano. Ahora, el factor de la esperanza marca totalmente la diferencia, Así porque la esperanza de volver a ver a tu ser querido, pues... Y ahora que lo mencionas, sabe que estaba escuchando una entrevista de Jorge Ramos, y Jorge Ramos le preguntaban que si él le tenía miedo a algo, porque él ha sido uno de estos periodistas que ha hablado con todas estas personas tanto peligrosas como políticamente fuertes. Poderosas, correcto. Y ¿sabes qué él dijo? A mí me da miedo la muerte. Y le preguntaron como, ¿por qué? Y ¿sabes qué respondió él? Dijo, me da miedo la muerte porque yo no soy creyente como tú. Porque tú crees que hay algo o que alguien va a venir y te va a resucitar o que vas a ver. Yo no creo en eso. Claro. Y él dijo, me cuesta pensar que esta es mi vida, que después de que yo muero, como no sé lo que hay después de la muerte, dice, eso es lo que me da miedo. Y qué esperanza tan bonita la creencia de nosotros, de que Dios puede... Es lo que comentaba, la esperanza es el factor que marca toda la diferencia. Y si me lo permites, puesto que ha salido este tema y yo lo considero tan importante, tan vital, pues me gustaría recomendarle a las personas que nos escuchan un libro que tenemos en IADPA que se titula Del dolor a la esperanza. Es un libro para acompañar a la persona que está en duelo en su proceso, que le ayuda a entender el porqué, el para qué, le ayuda a darse cuenta que el duelo es el trabajo que hace el cerebro para asimilar un cambio en tu vida, en tu cotidianidad. Y precisamente el libro tiene ese enfoque, ¿no? El duelo es el camino que tienes desde el dolor, pero tiene un factor diferenciador para transitarlo diferente, que es la esperanza. Y probablemente también ese sea uno de los mejores actos que podamos hacer como amigos si alguien está pasando por un dolor, porque en ocasiones, incluso en la meditación, tú mencionas, hay palabras que no te llenan porque el dolor es tan grande que realmente no podemos conectar. Pero como tú dices, regalar algo, un libro que hable acerca específicamente de entender por qué me duele, primero, y de que es algo normal, ¿me entiendes? Que es, creo que también nos ayuda a aceptar. Y es un libro que fue escrito por un psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia, con lo cual conoce bien el funcionamiento del cerebro, especialmente en casos de duelo, ¿no? De superación, de trauma, que muchos duelos, por supuesto, están asociados a un trauma dependiendo de las circunstancias de la muerte de tu ser querido. Hay muchos duelos complejos. Entonces yo animo a nuestros lectores que están ahora mismo en ese momento de duelo a entender que no es un pozo, es un camino, es una experiencia, un camino, y que pueden encontrar en el libro del doctor Carlos Fallar, Del dolor a la esperanza, una ayuda inestimable para saber transitarlo mejor. Mónica, tú abres con una frase de Elie Wiesel que dice, nadie puede decir que sabe mucho sobre la vida si su sabiduría no incluye una relación con la muerte. Y cuando lo leía yo decía, es cierto, porque tú no puedes entender a otra persona que está perdiendo un ser querido a menos que tú sientas ese dolor. Y yo creo que esa es de las cosas positivas
que podemos sacar, que vas a ser más sensible. Incluso tú dices, luego de que pasa esto, tu vida no es igual, nunca será igual, pero tu capacidad de amar va a aumentar, de sentir compasión, de vivir en el ahora y de encontrarle propósito al día de hoy. Aumentará tu sentido de autosuficiencia. Se verá el descubrimiento y se profundizará. Al contrario, Profundizará tu dependencia con Dios. Exacto. Verás que tu autosuficiencia anterior, cuando creías que dominabas todo y que tú pilotabas tu vida, ahora se hace añicos. Ya no soy autosuficiente, porque si yo fuera autosuficiente hubiera podido evitar el dolor o la muerte de mi ser querido. Correcto. Yo quise poner esa frase de Elie Wiesel porque mi intención era decirle al lector: poco se puede sacar positivo de la muerte de alguien, la verdad, no vamos a decir otra cosa, pero sí te da la oportunidad de ser más sabio después de haberlo experimentado. Y es una frase que la dice o la escribió una persona que vivió en el campo de concentración de Auschwitz, que nada más había muerte a su alrededor. Él sale de esa situación, se ha convertido, por supuesto, en una lumbrera, en un gran intelectual, y es capaz de ver que sí adquirió sabiduría al estar rodeado de una muerte sin sentido. Así es. No digo que ninguna muerte tenga sentido, pero esa muerte sin sentido, cuando uno es capaz de decir, wow, pero la sabiduría que me dio sobre cómo vivir el día de hoy, cómo afincarme en el presente y cómo dejarme transformar por la esperanza, entonces ahora soy un poquito más sabio. Así que creo que esta del 2 de agosto le va a llegar a muchas personas, porque si algo tenemos en común, todas las personas que estamos vivas, es que en algún momento vamos a perder a algún ser querido. Seguro. Y en algún momento también tendremos que ser ayuda y compañía para alguien que pierde un ser querido. Así Qué que importante eso que acabas de decir. Eso mismo. Te digo, esta matutina del 2 de agosto fue algo muy impactante para mí. Y mientras como pensaba acerca de ese momento de perder a alguien, de apreciar el día de hoy, luego también me llamó la atención que durante el mes de agosto hay un tema que tú le dedicas 4 días, incluso otro día al final, y es acerca del ego. Hablas acerca del ego. Y me pareció interesante que le dedicaras 4 días. Sí, y aún así no se puede abarcar todo, porque el ego es el gran tema, digamos, de la psicología humana. Así. Y entonces yo decía, hablando de sufrir o de tratar de recordar esos momentos bonitos, de cómo puedo vivir yo mi día hoy mejor. Y el ego tiene mucho que ver. Sí, y de hecho el llamado de Jesús a mí me parece brillante y lo máximo a lo que podemos aspirar, que es morir al yo cada día. ¿Por qué? Cuando tú vives preocupado por tu yo, vives a la defensiva. O sea, te vuelves frágil, cualquier cosa te hiere, cualquier cosa te molesta y enseguida te sientes en la necesidad de proteger, salvaguardar, defender a eso que tú crees que eres, porque te identificaste con una serie de palabras. Jesús nos dice, no, tú muere a tu yo cada día. ¿Qué significa eso? Bueno, yo en Cristo. Si me he de identificar con algo, me identifico con que soy una persona que cree en Cristo y le dejo a Él mis batallas. Si alguien quiere ofenderme, no significa que pueda ofenderme, ni que yo tenga que estar en la cuestión de defender mi imagen. Imagen, otra palabra quizá más interesante para ego. Yo se lo dejo a Dios, porque yo no me ofendo fácilmente, yo sé quién soy en Cristo. Pero ese sí definitivamente es un proceso. Incluso el aceptar que uno tiene problemas de ego es un acto de madurez. Sí. Porque en los devocionales tú el título que le pones es del egocentrismo al otrocentrismo. ¿A qué te refieres al otrocentrismo? Es una palabra que me inventé. Que lo que quiero decir es, asumamos que todos somos egocéntricos, porque somos egocéntricos. O sea, como seres humanos en un mundo caído, vemos el mundo a través del filtro de nuestro propio yo. En algunos casos el ego es más frágil que en otros, porque el amor propio se forma de amor ajeno. Entonces yo me quiero a mí misma en función de cómo me quisieron de niña. Hay personas que en su infancia no las quisieron. Por lo tanto, cuando son adultas son tan frágiles, su amor propio está tan colgando de un hilo que tienen que vivir siempre a la defensiva, porque si no sienten que no son nada ni nadie. Entonces, un lugar al que yo quise atinarle fue,
parte de la manera en que podemos dejar de ser tan egocéntricos es centrarnos en el otro, salir de pensar solo en mí y ayudar a alguien. En el servicio, en la ayuda a otro ser humano, hay un gran potencial para yo sentirme mejor en mi propia piel y no estar en la necesidad siempre de tener un ego frágil. Entonces, la invitación era esa: sal de ti, piensa en el otro, ayuda al otro y tu ego tendrá una identidad más madura, una identidad en Cristo, y no tendrá que ser frágil ni estar siempre a la defensiva. Me gusta que la divides en consejos. O sea, durante todas esas meditaciones das consejos para poder salir del ego nuestro y podernos enfocar en el otro. Y hay uno de los consejos que lo podemos encontrar en el 7 de agosto, era el consejo número 7, que decía: en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Y luego sigue diciendo que obviamente tenemos que ser prudentes al hablar. Y entonces eso me hacía pensar lo siguiente: ¿qué tanto tengo que decir que sea verdad? Porque a veces decimos, como yo no miento, yo te voy a decir la verdad por dura que esta verdad sea. Entonces, ¿qué hago? Es o miento porque soy cristiano, o yo te digo la verdad y te lastimo. ¿Cómo hacemos ese balance? La verdad con matices. Okay. Quiero decir, la verdad si lastima, es mucho más sabio el silencio o la prudencia. Hay una frase que ahora se usa mucho, se lee mucho por muchos lugares, que es el sincericidio. Sincericidio. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que muchas personas tienen en su escala de valores, como los valores son relativos a cada persona, cada madre y cada padre transmite a sus hijos los valores que quieren ver en sus hijos. Hay muchas personas que en su escala de valores, un valor allí arriba, 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 es decir siempre la verdad. Y entonces, como decir siempre la verdad es tan importante, no tienen un valor por encima que sea amar al prójimo, no hacer daño al prójimo. Entonces, si yo no tengo como un valor más importante el amor al prójimo, no voy a tener ningún problema en decirle a una persona qué tonta eres, qué estupidez acabas de hacer o qué fea eres, porque voy a decir, soy sincera. Y la sinceridad para mí es un valor fundamental, pero con esa sinceridad estoy haciendo un homicidio. De ahí viene la palabra sincericidio. Con mi sinceridad te estoy matando un poquito a ti y definitivamente estoy matando la relación. Yo creo que entre personas adultas la prudencia es señal de sabiduría. Mentir pienso que no debiera tener cabida, Claro. Pero decir la verdad no siempre y no a cualquier costo. Si el costo de decir una verdad en público, por ejemplo, es herir el corazón del otro, yo creo que no es prudente, sabio ni inteligente. La Biblia, que tiene la sabiduría toda a nuestro alcance, dice que si efectivamente llega un momento que tú tienes un problema real, fuerte, serio con otra persona, llámala aparte, o sea, ya ahí estamos muy bien, que no la vamos a avergonzar, no la vamos a obligar a tener un ego que proteger en público. Llámala aparte y hazle saber lo que tú piensas, dejando claro qué es lo que tú piensas, sin la intención de aplastar, sino con la intención, como dice la Biblia, de ganarte al hermano. ¿En qué sentido? En una relación que funciona bien, cuando una persona te dice, mira, yo percibo que esto puede ser negativo, o quizás no fue lo mejor, o quizás se puede mejorar así, o quizás puedes este rasgo de tu personalidad pulirlo, ganas al hermano porque el hermano ve que es por su bien que le estás hablando. No es un homicidio hacia la otra persona. Y pienso que esa es la única manera en la que esas sinceridades que uno quiere decir y que van a hacer daño, se pueden decir en privado, con prudencia y con sencillez. Y nunca sin antes haberte preguntado a ti misma, quisiera yo que me dijeran esto. Así es. Y creo que esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque en el devocional, el consejo número 8 es ese, es como llama a la parte y hazla reconocer. Y yo creo que esa era la siguiente pregunta. ¿No es eso también nosotros querer como que nosotros tener la razón? Depende. Si es que tú quieres hacerla reconocer para que tú digas, ves, te lo dije, ves, yo tenía razón,
sí, o sea, no le veo mucho sentido a eso. Pero si es de una manera, con un cariño, con un tacto y una prudencia, que el otro ve que es por él, por el bien de él o de ella, entonces es otro resultado completamente diferente. Y definitivamente al final tú mencionas algo que dice, solamente si cambiamos la manera en que pensamos, vamos a poder cambiar nuestra vida. Eso. Entonces es importante saber las razones por las que lo hacemos. Muy. Y estar segura de que también no es que tenemos nuestro ego intacto, sino que queremos realmente ganar al hermano o poder hacer un servicio para el otro. Ganar al hermano para Cristo, ganar al hermano para sí mismo en su vida, para tener sanidad y salvación, no para yo decir, a ver... Te digo que este mes me ayudó mucho a crecer como persona. Y muy bonito porque el mes también de agosto es el mes de mi cumpleaños. Así que, mira. Mónica, me estabas acompañando. Mío septiembre. Ya, me estaba acompañando durante todo el mes de mi cumpleaños. Y el 22 de agosto hay un título que es una palabra hebrea que es tamim. Ah, sí, tamim. Tamim. Y eso, cuando yo leí el título de ese devocional, yo ya conocía la palabra y yo dije, vamos a ver de qué va a hablar el devocional. Y comenzaba a hablar acerca del llamado a ser perfectos. Y yo he visto en ocasiones cómo las personas toman eso de manera tan literal. Y he visto también cómo, en su mayoría, se decepciona por no haberlo conseguido. Claro, no haber entendido el llamado. El llamado. Entonces, si en una me dice, sé perfectos como Cristo, y en la otra me dice, no hay un ser humano perfecto en la misma Biblia, ¿no es como contradecirse? Claro, por eso ayuda muchísimo saber un poquito, o sea, ir un poquito a la teología y saber el significado original de las palabras. O si no tienes acceso a libros de teología, como mínimo mirar en línea varias traducciones bíblicas de un mismo pasaje. Por ejemplo, si la Biblia dice claramente que nadie es perfecto, no hay uno perfecto, ni uno solo. Entonces, claro, no es lógico, parece una contradicción que haya un texto que diga, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Entonces ya el estudiante atento de la Biblia debiera decir, wow, déjame ver a qué se refiere. La palabra tamim, que se traduce en algunas versiones como perfecto, va en la línea de integridad, honradez. Déjame recordar por aquí, pero yo no... ¿Ves? Tamim significa completo, íntegro, sincero, piadoso, honrado. Entonces, la invitación bíblica es a caminar de una manera que yo sea cada vez más íntegra. Y sin olvidar que es un proceso. Nada en lo espiritual, nada en la personalidad es de un día para otro. Es un proceso, un aprendizaje. O sea, la luz va en aumento hasta que la luz del mediodía ya es perfecta. Entonces, el llamado bíblico en realidad es eso, hacer cada vez una persona más completa, más íntegra. ¿En qué sentido? En sentido de coherente. Si yo tengo una fe basada en la palabra de Dios, vivir de una manera que se acerque a eso que digo creer. Sincero, pero no sincericida. Eso ya creo que nos ha quedado claro. Piadoso, o sea, honrado. Ese es el llamado. Y me gusta que también lo divides y dices, si nosotros vivimos respetando la ley de Dios y no mentimos, y tenemos conocimiento profundo de la verdad, estamos viviendo como se nos pide también. Y cuando terminé de leer, yo dije, así tiene sentido. Porque ¿cómo es posible que puedo tratar de ser perfecto y ser inflexible entre las cosas? Y eso también me puse a pensar, que al final flexibilidad, entender todo eso también nos ayuda a tener una madurez espiritual. La señal más clara de madurez es la flexibilidad. Y por flexibilidad no me refiero ir dejando los valores si me convienen o no me convienen. No. Por flexibilidad me refiero a ser capaz de entender, espérate, quizás estas posturas férreas que yo tengo algunas se basan en la ignorancia, porque desconozco a profundidad ciertos temas o ciertas personas y porque hacen lo que hacen. Entonces, para mí ser flexible, ¿en qué sentido? No en el sentido de dejar los valores que tengo, los tengo y tengo que asegurarme que sean bíblicos y que sean sólidos. Pero ser flexible ante la otra persona, decir, espérate un momento, a lo mejor yo estoy equivocado en esto, o a lo mejor yo no he estudiado este aspecto lo suficiente, o a lo mejor yo me he apresurado a juzgar una realidad que aún no estoy entendiendo, o a lo mejor yo pienso que lo tuyo es igual que lo mío, por lo tanto todo sirve para todo. Yo pienso que una señal clara de madurez es que
tengo una flexibilidad de ser capaz de adaptarme a una situación, a una conversación, a una persona y poder verla sin mi juicio previo. Así es. Mónica, gracias por estar con nosotros durante todo este mes, ¿verdad? Gracias por dedicar también ese tiempo a hablar aquí en este podcast. Te hago una última pregunta, Mónica. Si alguien que nos está escuchando siente que Dios no escucha, que tal vez Dios no escucha sus oraciones, sus peticiones, se siente sola, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es que no confíe tanto en sus propios sentimientos y emociones, que confíe más en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, por ejemplo, leemos en el Salmo 34:18, Dios está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. En otras palabras, lo que tú sientes, las emociones y sentimientos que tienes no son la realidad. La realidad es que cuando tú sufres es cuando Dios más cerca está de ti. Confía en Él más que en lo que tu propio sentimiento de tristeza o de soledad te quiere hacer creer que es verdad y no es. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Los espero el próximo mes aquí en el podcast Virtuosa.